Hay algo destruyendo tu vida en este momento y no está haciendo ningún ruido. No es una crisis visible, no es un enemigo identificable, no es una mala decisión que puedas señalar en el calendario y decir ahí, fue ese día, ese fue el momento en que todo empezó a torcerse. Es más silencioso que eso, es más paciente. Lleva años instalado en la manera en que piensas, en la manera en que reaccionas, en la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Tan integrado en tu funcionamiento cotidiano que ya no lo distingues de tu personalidad. Lo confundes con quién eres, y esa confusión es exactamente lo que lo hace tan efectivo, destruyendo lo que podrías construir. No hablamos de hábitos malos en el sentido convencional. No es el azúcar ni el sedentarismo, ni las horas frente a la pantalla. Hablamos de actitudes. De maneras de procesar la realidad que operan por debajo del nivel de las decisiones conscientes, que colorean cada experiencia antes de que tengas la oportunidad de elegir cómo responder a ella, que determinan de antemano el resultado de situaciones que todavía no han ocurrido. 5 actitudes, cada una silenciosa, cada una con un costo que no aparece en ninguna factura, pero que se paga todos los días en forma de oportunidades no aprovechadas, relaciones que se erosionan sin razón aparente, energía que desaparece sin que puedas explicar hacia dónde fue, y una distancia creciente entre la versión de ti mismo que existe y la versión que sabes que es posible. La primera actitud es la que más personas reconocerán como propia en cuanto la nombras, y la que con más velocidad descartarán como un problema real, porque en el momento en que la ejerces siempre parece completamente justificada. La postergación disfrazada de preparación. No la postergación obvia, esa que reconoces mientras ocurre y que te genera culpa directa porque sabes que estás evitando algo que deberías hacer. Esa es incómoda, pero al menos es honesta. Hablamos de la postergación sofisticada, la que tiene el aspecto externo de la responsabilidad y la diligencia, pero que en realidad es el mismo mecanismo de evitación vestido con ropa más presentable. La reconoces así. Necesitas aprender más antes de empezar. Las condiciones no son todavía las óptimas. Tienes que terminar primero esta otra cosa para poder darle la atención que merece. Cuando tengas más tiempo, más dinero, más experiencia, más claridad sobre el resultado, entonces sí, entonces empezarás de verdad. El problema no es que ninguna de esas razones sea mentira, el problema es que nunca terminan. Siempre hay algo más que aprender, las condiciones nunca son completamente óptimas, siempre hay algo anterior que terminar primero. El tiempo, el dinero, la experiencia y la claridad que esperas que lleguen para que el momento sea el correcto no llegan de esa manera. Llegan cuando llegan, como consecuencia de haber empezado sin ellos. La tradición japonesa del Kaizen no empieza cuando las condiciones son perfectas, empieza hoy con lo que hay, haciendo la versión más pequeña posible de lo que necesita hacerse. Un paso del tamaño que las circunstancias permitan, no el paso ideal, el paso disponible. Lo que descubres cuando estudias la postergación disfrazada de preparación con honestidad suficiente es que su función no es prepararte mejor, es protegerte del riesgo del intento fallido. Si la razón por la que no empiezas es que todavía no estás listo, nunca tienes que enfrentar la posibilidad de intentarlo y descubrir que el resultado no es el que esperabas. La preparación infinita es la manera más elegante que existe de no correr ningún riesgo mientras te narras a ti mismo la historia de que eres alguien responsable y metódico que hace las cosas bien cuando las hace. El costo no es el tiempo perdido en preparación. El costo es el tiempo que pasó mientras el proyecto que importaba no existía, la habilidad que no se desarrolló, la conversación que no ocurrió, la vida que no avanzó. El tiempo no espera a que estés listo. Empieza con lo que tienes, ahora. La segunda actitud es más sutil y más dolorosa porque en su superficie se parece a una virtud que la cultura moderna valora enormemente: la hipervigilancia hacia lo que otros piensan de ti. No la atención sana a cómo tus acciones afectan a las personas que te importan. Eso es empatía y es fundamental para cualquier relación funcional. Hablamos de algo diferente, la energía continua que gastas monitoreando, interpretando y administrando la imagen que proyectas en la mente de personas que en la mayoría de los casos no están pensando en ti con la intensidad que imaginas. Esto es lo que esa actitud produce en la práctica cotidiana. Modificas lo que dices en una reunión no porque tus palabras mejorarían con la modificación, sino porque temes la reacción de alguien específico cuya aprobación has convertido en un requisito para sentirte seguro. Evitas publicar el trabajo que hiciste porque alguien podría criticarlo, y esa posibilidad pesa más que la certeza de que nadie puede verlo, ni beneficiarse de él si no existe. Dices que sí a compromisos que no quieres aceptar porque decir no podría producir una incomodidad en la otra persona que tu sistema nervioso anticipa como una amenaza real. Tomas docenas de decisiones al día basadas en la gestión de la percepción ajena,
en lugar de en lo que realmente necesitas, quieres o crees que es correcto. El resultado acumulado de esas decisiones año tras año es una vida que tiene la forma de lo que otros esperan en lugar de la forma de lo que tú elegirías si la aprobación externa no fuera el requisito previo de cada acción. Hay una frase de la filosofía Zen que Yokoi Kenji cita con frecuencia, y que condensa esto con una precisión que ninguna elaboración puede mejorar. A los 20 años te preocupa lo que otros piensan de ti. A los 40 descubres que casi nadie pensaba en ti. Y a los 60 te das cuenta de que tampoco importaba. El problema no es que la percepción social no importe en absoluto. Importa. Las relaciones importan, la reputación importa, importa cómo tratas a las personas y qué tipo de presencia eres en sus vidas. Lo que no importa, lo que no puede ser la brújula de tus decisiones sin costarte la autenticidad completa de tu vida, es la aprobación continua de personas cuya opinión sobre ti cambia dependiendo de su estado de ánimo del día y que tienen sus propias preocupaciones que les ocupan la mente con mucha más intensidad que cualquier cosa que hayas dicho o hecho recientemente. La pregunta que libera de esta actitud no es qué van a pensar, es si dentro de 10 años esto me va a parecer la decisión correcta. La tercera actitud es la que más daño hace en silencio, porque opera completamente por debajo del nivel del pensamiento consciente, y porque su efecto no se siente en el momento en que ocurre, sino semanas o meses después, cuando la distancia acumulada entre lo que eres y lo que podrías ser ya es lo suficientemente grande para ser dolorosa, pero todavía no lo suficientemente grande para ser una crisis visible. La resistencia crónica a la incomodidad menor, no el rechazo razonable al sufrimiento innecesario. Hablamos de la evitación sistemática de cualquier experiencia que produzca fricción, dificultad, incertidumbre o esfuerzo que no sea inmediatamente recompensado. La conversación difícil que llevas semanas postergando porque tenerla requiere tolerar la incomodidad de decir algo que puede no ser bien recibido. El ejercicio físico que no ocurre, porque en el momento en que debería ocurrir, el cuerpo no quiere, y la mente encuentra razones para que mañana sea mejor. El trabajo profundo en el proyecto que importa que se reemplaza por tareas más pequeñas y más gratificantes de inmediato, porque el trabajo profundo requiere sostener la incomodidad de la concentración durante periodos sin recompensa visible. El cerebro humano está diseñado evolutivamente para buscar placer y evitar dolor. Eso es funcionamiento normal. El problema emerge cuando ese sistema, que evolucionó para protegerte de amenazas físicas reales, aplica la misma lógica de evitación a las incomodidades menores de la vida moderna, que no son amenazas, sino el costo de acceso a todo lo que importa. El crecimiento tiene fricción, las relaciones profundas tienen conversaciones incómodas, el trabajo que importa tiene momentos de dificultad sostenida, la salud tiene el esfuerzo físico que el cuerpo en reposo no quiere. El aprendizaje real tiene la incomodidad de no saber, de cometer errores, de enfrentar la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Si evitas sistemáticamente toda esa incomodidad menor, no te proteges del dolor. Te proteges del acceso a todo lo que haría que el dolor valiera la pena. La incomodidad menor es el precio de entrada a una vida que se expande. Su evitación sistemática es el boleto garantizado a una vida que se encoge año a año hasta quedar exactamente del tamaño de lo que es seguro y conocido. Lo que la tradición japonesa llama gaman, la capacidad de tolerar con dignidad y sin queja lo que es difícil, no es resignación ni estoicismo pasivo. Es el reconocimiento de que la incomodidad temporal es parte inevitable de cualquier proceso que lleva a algo que vale la pena, y que la persona que puede tolerarla, sin huir de ella, tiene acceso a territorios que la persona que no puede tolerarla nunca alcanzará. La práctica es sencilla aunque no es fácil. La próxima vez que sientas el impulso de evitar algo porque produce incomodidad, pausa 2 segundos antes de ceder al impulso y pregunta: ¿esta incomodidad es una señal de que algo está mal o es el costo normal de algo que importa? Si es lo segundo, entra en ella en lugar de rodearla. 2 segundos de pausa entre el impulso y la acción. Con el tiempo, esa pausa se convierte en elección, y la elección repetida se convierte en carácter. La cuarta actitud es la que produce el daño más silencioso de todos porque su efecto principal no es visible en tu comportamiento externo, sino en la calidad de tu experiencia interna, en cómo te sientes contigo mismo en los momentos en que no hay nadie mirando y no hay nada que demostrar. La narrativa de la víctima de las circunstancias. Hay una diferencia fundamental entre dos maneras de relacionarse con lo que te ocurre que tienen el mismo aspecto externo, pero producen resultados completamente opuestos a largo plazo. La primera reconoce que las circunstancias son reales, que algunas son difíciles, y que producen consecuencias reales que no dependen de ti, y desde ese reconocimiento pregunta ¿qué puedes hacer dentro de esas circunstancias? ¿Qué respuesta está disponible? ¿Qué movimiento es posible, aunque sea pequeño?
La segunda también reconoce que las circunstancias son reales, que algunas son difíciles. Y desde ese reconocimiento establece que son la razón por la que no puedes avanzar, que son la explicación de por qué tu situación es como es, que son el obstáculo que hace que lo que quieres sea inaccesible para ti, aunque sea accesible para otros. Las circunstancias en ambas son idénticas. La diferencia está en dónde localiza cada narrativa el agente de la situación. La narrativa de víctima de las circunstancias tiene una función psicológica clara y comprensible. Protege la autoestima. Si la razón por la que no llegaste donde querías llegar es externa, no hay nada que revisar en tu propio comportamiento, tus propias decisiones, tus propias limitaciones que podrían haberse trabajado diferente. La causa está afuera. Tú eres inocente. Pero esa protección de la autoestima tiene un costo que pocos calculan antes de pagarlo. Si la causa de tu situación está completamente afuera de ti, el poder de cambiarla también está completamente afuera de ti. Quedar atrapado en la narrativa de víctima es quedar atrapado en la impotencia como condición permanente, esperando que las circunstancias cambien para que tu vida pueda cambiar, sin herramienta propia para producir ese cambio porque la narrativa ha localizado toda la agencia en el mundo externo. No hablamos de negar que las circunstancias son reales o de ignorar que algunas son genuinamente injustas y difíciles. Hablamos de la diferencia entre reconocer las circunstancias y ser definido por ellas, entre explicar dónde estás y justificar quedarte ahí. La pregunta que interrumpe esta narrativa no es fácil y no siempre tiene respuesta inmediata. Es esta. Dentro de las circunstancias que tengo, que incluyen las difíciles y las injustas, ¿cuál es el movimiento más pequeño disponible que depende de mí? No el movimiento que lo cambia todo, no el movimiento heroico. El más pequeño que depende de ti. Esa pregunta devuelve la agencia al único lugar donde puede producir algo, adentro. La quinta actitud es la más íntima, la que menos se nombra en voz alta, la que con más frecuencia se confunde con honestidad, con realismo, con la humildad de no exagerarse a uno mismo. La deslealtad hacia uno mismo. Se manifiesta de maneras que parecen distintas pero que comparten la misma raíz. Es cuando acuerdas contigo mismo hacer algo. Te lo prometes con convicción genuina. Y luego no lo haces, sin consecuencia interna real. La tercera semana que no sales a correr, aunque dijiste que lo harías. El proyecto que dijiste que empezarías el lunes y que el siguiente lunes todavía no empezó. El límite que pusiste en una relación y que volviste a ceder sin que nada cambiara. La promesa hecha a ti mismo que se rompió tan suavemente que casi no produjiste ruido al romperla. Cada vez que eso ocurre, el efecto no es solo que la tarea no se hizo o que el límite no se sostuvo. El efecto es que se registra en algún nivel del sistema, un registro silencioso y acumulativo de que tus palabras internas no valen lo que prometen, de que los acuerdos que haces contigo mismo son negociables, de que tú, como fuente de compromisos, no eres completamente confiable. Ese registro acumulado produce algo que nadie describe con suficiente precisión cuando habla de autoestima. Erosiona la confianza en ti mismo. No la confianza que viene de los logros externos, la confianza que viene de saber que cuando te dices algo a ti mismo, lo cumples. Sin esa confianza interna, cualquier plan que hagas, cualquier meta que establezcas, cualquier intención que declares, llega ya cargada con el peso del escepticismo de tu propio sistema. Una parte de ti ya sabe, antes de empezar, cuál es la probabilidad real de que esto termine diferente a las veces anteriores. Yokoi Kenji habla de este patrón en términos del hara, el centro desde el que actúa una persona que tiene integridad vertical, coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Una persona sin esa coherencia no es menos inteligente ni menos capaz que una que la tiene, pero opera con una fricción interna constante que la que tiene coherencia no experimenta, porque parte de su energía siempre está dedicada a gestionar la distancia entre lo que dijo que haría y lo que está haciendo. La manera de reconstruir esa confianza no es hacer grandes promesas y cumplirlas heroicamente. Es hacer promesas tan pequeñas que sean imposibles de no cumplir. Un solo minuto de movimiento, una sola página, una sola conversación. El compromiso más pequeño que todavía signifique algo, y cumplirlo. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, aunque sea diminuto, el registro cambia en la dirección contraria. El sistema aprende que los acuerdos internos producen resultados reales. La confianza se reconstruye ladrillo a ladrillo, acción pequeña por acción pequeña, hasta que la voz que en un momento dudaba de tus propias palabras empieza a tener evidencia concreta para confiar en ellas. 5 actitudes, ninguna espectacular. Ninguna que produzca una crisis visible en el momento en que ocurre, cada una silenciosa, paciente, completamente invisible desde afuera, completamente costosa desde adentro. Lo que tienen en común las 5 es que operan en el nivel de la relación que tienes contigo mismo antes de que esa relación se exprese hacia afuera. La postergación disfrazada de preparación es una manera de no confiar en tu capacidad de manejar el resultado incierto.
La hipervigilancia hacia la opinión ajena es una manera de localizar tu valor en la percepción externa en lugar de en tu propio juicio. La resistencia a la incomodidad menor es una manera de protegerte del proceso que lleva al crecimiento. La narrativa de víctima de las circunstancias es una manera de renunciar a la agencia, que es lo único que puede cambiar algo. La deslealtad hacia ti mismo es una manera de vivir en contradicción con lo que sabes que eres capaz de ser. Las 5 son formas de alejarse de uno mismo. Y el regreso, en todos los casos, no empieza con un cambio dramático ni con una revelación que lo transforma todo en un instante. Empieza con el reconocimiento de que la actitud está ahí, de que ha estado ahí todo el tiempo, y de que ahora que puedes verla, ya no puedes seguir confundiéndola con quién eres, porque no es quién eres, es lo que has estado haciendo. Y lo que has estado haciendo puede cambiar a partir del próximo momento en que tengas la oportunidad de hacerlo diferente. Ese momento llega hoy, varias veces. La pregunta es si lo reconocerás cuando llegue.